Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Pues vamos a estar trabajando con lo que son las instrucciones SQL. Vamos a estar viendo qué es SQL. Bueno, comenzando, pues, ¿qué es SQL? Nos dice que en una base de datos relacional no es necesario especificar la ruta de acceso a las tablas, y tampoco es necesario saber cómo se organizan los datos en la forma física. Con las demostraciones que vimos ayer y antier, pues ustedes se fijaron que a nosotros no nos importa cómo Oracle guarde las tablas, o cómo haga él, o qué tipo de archivos utilice él en la computadora para almacenar cada uno de nuestros registros. Si ven, nosotros, nuestro único medio, nuestra única puerta de entrada es a través del SQL. Entonces, eso es lo que nos hace alusión a este primer párrafo. Entonces nos dice que para acceder a la base de datos, ejecute una sentencia SQL, que es un lenguaje estándar ANSI, y ANSI pues es un American National Standards Institute. Para el funcionamiento de las bases de datos relacionales, que esto, como les digo, vino a solucionar el problema de que cada base de datos quería hacer su propio SQL. Entonces, todo se rige bajo lo que es una ANSI. Cada lenguaje o cada base de datos pues tiene su propia palabra reservada. Pero, o sea, todo lo que es el estándar de consulta, inserción, eliminación, actualización, pues todo funciona igual. Ok. SQL también es compatible con un estándar ISO SQL. Entonces, ¿qué es SQL? Ok, SQL pues es un lenguaje de consulta estructurado. ¿Estructurado por qué? Porque nosotros vamos indicándole, por ejemplo, select, qué queremos seleccionar, from, de dónde queremos traerlo, y where, qué tipo de elementos deben cumplir un requisito para poder traerlo. Entonces, ese lenguaje declarativo basado en un juego utilizado para acceder a los datos en una base de datos correcta. SQL proporciona una interfaz para una base de datos relacional y proporciona las sentencias que ayudan a trabajar con la base de datos. Entonces nos dice que SQL pues, es eficiente, fácil de aprender y de utilizar. Cosas que ya comprobamos, ¿verdad? Es un lenguaje completamente fácil de entender. Funcionalidad completa con SQL puede definir, recuperar y manipular datos en las tablas de la base de datos. Es de ahí donde vienen lo que son los conceptos de DMLs y DDLs, lenguaje de definición de lo que son los datos y lenguaje pues de manipulación de datos. Entonces, entre las funciones que tiene SQL, pues es la creación, sustitución, modificación, borrado de objetos de la base de datos. Ayer pues alcanzamos a hacer lo que son la creación y la sustitución. Bueno, perdón, la creación y la modificación. Sustitución pues vendría siendo lo que estábamos haciendo también con el update y nos faltaría ver cómo hacemos para eliminar datos dentro de una base de datos. Ok, inserción, actualización y supresión de filas en una tabla. Ok, perdón, me he confundido. Esta primera parte es la parte de creación de objetos. Entonces, estamos hablando de aquí de crear objetos como tablas, secuencias, tipos, procedimientos, funciones, paquetes, pues todo lo que nos incluye en la suite de Oracle. Entonces, cuando estamos hablando de la parte de inserción, actualización y supresión de filas en las tablas, es lo que estábamos haciendo ayer, con el insert, con el update y con el ok, consulta de datos almacenados en la base de datos. Todo lo que vimos del select ayer. Okay. Déjenme decirles que ayer solo vimos un poco lo que es la punta del iceberg. Todavía nos falta bastante. De hecho, vamos a alcanzar a ver mucho de lo que es SQL. Entonces, podríamos decir que vamos a alcanzar a ver todo lo que es el iceberg completo. Todavía nos falta lo que es comprender un poco de lo que es el álgebra relacional. O sea, cuando ya hacemos combinaciones de lo que son conjuntos de datos con otros conjuntos de datos para obtener información. Ok, entonces, sigamos. Nos dice que la consulta de datos nos da una base de datos, control de acceso a la base de datos y los objetos de la base de datos, que es un poco de lo que vimos ayer cuando creamos el usuario.
fijaron que tuvimos que darle unos privilegios. De hecho, el único que nos importaba ahí era un privilegio que se llama poner, que con eso nos permitía pues, utilizar usuario y contraseña y poder acceder y querer dentro de ella. Pero preferimos colocarlos todos para no estar luchando luego viendo a ver qué permisos nos ocupan. Ok, garantía de integridad y consistencia en lo que es la base de datos. ¿A través de qué? A través de lo que son reglas, como los constraints que colocamos ayer. Tal vez no se fijaron, pero colocamos unos de los null para no permitir que una columna no tuviese datos, sí o sí. El decirle primary key para que no se repita lo que es ese valor. Y entre otros que vamos a estar utilizando incluso hoy. Entonces, ¿qué tipos de SQL hay? Bueno, hay lenguajes de definición de datos, que son los create, drop, que estuvimos viendo allá con la parte de las tablas. Los de DML, que ya vienen siendo los de lenguaje de manipulación de datos, como los insert, update y delete. Luego los del lenguaje de consulta de datos, que es el select que vimos. Luego del control de datos. Y luego pues la del control transaccional, como cuáles, como lo del commit y el rollback. Ok, cuando nosotros ejecutamos una sentencia SQL, esta pasa por 4 fases. La primera fase, pues, en la que se hace el análisis del SQL. Entonces, digamos que aquí lo que se hace es validar que lo que nosotros hayamos escrito está correcto. ¿Correcto en qué? En que las palabras reservadas estén bien escritas, que el orden en el cual se estructura la sentencia también esté bien escrita y que tenga sentido. Entonces, la otra es una parte de optimización. Entonces, la parte de optimización viene... Ok, le voy a colocar aquí este icono para que no se le vaya a olvidar. Un cilindro. Oracle, en su interior, tiene un motor SQL. Entonces, este motor, cada vez que nosotros ejecutamos una consulta, por ejemplo, imaginemos que es su primera vez. Cuando ejecutamos esa consulta, él crea un plan de ejecución. ¿Sí? Entonces, él guarda ese plan. Entonces, cuando lo volvemos a ejecutar esa misma consulta, él pregunta, hey, esta consulta yo la recuerdo. Vamos a ver si tiene algún plan de ejecución. Entonces revisa que tiene un plan y dice, sí, ya lo había ejecutado. Entonces, él ya sabe cómo acceder a los registros. Por lo tanto, lo hace mucho más rápido. Es decir, lo que antes posiblemente le costó, no sé, unos 100 milisegundos, ahora lo haga en 1 milisegundo. O sea, así de potente es. Luego, pues, viene la generación del origen de la fila SQL, que pues es ya ir a traer la información. Y luego, pues, luego de la ejecución del SQL. Que aunque no lo crean, pues, esto trabaja con lo que son varios árboles, en los cuales se hace un recorrido para poder obtener la información. Bueno, de hecho, nosotros en la clase no vamos a ver lo que es la parte de optimización de consultas. ¿Sí? Más que todo nos vamos a limitar a conocer cómo consultar información. Pero los invito a que investiguen luego de terminar esta clase para que también puedan certificarse en lo que es la parte de optimización de SQL, que nos va a ayudar mucho a lo que son reducir consultas que tal vez tardaban 5 segundos a reducirla a unos 5 milisegundos. Ok. Entonces, ¿qué objetos comunes vamos a estar trabajando? Bueno, vamos a estar trabajando con tablas. Que una tabla, pues, es una unidad básica de almacenamiento y que consta de filas.
Para los que venimos de la programación Java, pues es como una tabla hash. Es decir, es una matriz bidimensional que tiene lo que son columnas en su eje X y pues tiene filas en lo que es en su eje Y. Vistas pues son o representa de forma lógica subjuegos de datos de una o más tablas. Cuando nos dice subjuego de datos, pues, son subconjunto de datos. Por decirlo así, puede ser que para nosotros, que nosotros tengamos una columna que, por ejemplo, sea es usuario activo y le coloquemos 1 y 0 para saber que 1 está activo y que 0 está inactivo. Entonces, una persona que no conozca lo que es el modelo relacional, perdón, una persona que no conozca el modelo relacional, es posible que no logre determinar qué significa ese 1 y qué significa ese 0. Entonces lo que se hace es crear vistas, ¿no? Las vistas son consultas ya preparadas en las cuales, por ejemplo, nosotros traducimos ese 1 y 0 y creamos dos vistas. Y entonces decimos, ok, creamos una vista que sea usuarios activos y en la otra creamos usuarios inactivos. Entonces, dependiendo del caso de uso que queramos resolver, pues utilizamos una u otra. Entonces, estas vistas solo existen lógicamente. Es decir, no son tablas almacenadas en la base de datos. Por lo tanto, en ella solo podemos hacer select. No podemos hacer lo que son inserciones o actualizaciones o eliminaciones. Luego la secuencia, pues, lo que hace es generar valores. Estas secuencias de Oracle son muy interesantes. ¿Por qué? Porque estas, una vez que son consumidas, él avanza a la siguiente posición. Entonces, cuando hay múltiple concurrencia, o sea, hay múltiples procesos que quieren acceder a una nueva secuencia, él guarda lo que es un orden de concurrencia en el cual va almacenando en memoria virtual cuál fue la última secuencia que lanzó y cuál va a ser la nueva secuencia que va a lanzar. Entonces, de acuerdo a eso, él va repartiendo cada uno de los nuevos valores. Pero cuando lo veamos en acción, lo van a entender mejor. Luego, lo que son la parte de índices, que dice que mejora el rendimiento de algunas consultas. Y esto, créanme que es extremadamente verídico. Cuando estamos hablando de tablas, tienen alrededor de millones, de 10 millones de registros, y ustedes no lo han indexado, estamos hablando que una simple consulta o una columna puede demorarse alrededor de 5 minutos. Imagínense un sistema que esté 5 minutos haciendo la consulta de información. Entonces, al agregar un índice, nosotros podemos reducir drásticamente esos 5 minutos a segundos. Y me atrevería a decir que incluso a milisegundos, optimizando mejor la consulta. Estos índices funcionan igual que los índices de un libro. Es decir, por ejemplo, imagínense que ustedes imagínense que ustedes tienen una tabla diccionario. Y dentro de la tabla, pues, tienen lo que son las palabras. Entonces ustedes le dicen, ok, seleccionar significado de diccionario donde la palabra sea igual a tal. Ok, si ustedes son el motor, ahora imagínense que ustedes son el motor, ustedes van a ir hoja por hoja buscando la palabra hasta intentar encontrarla. Si estaba en la primera página, perfectamente lo encontraron rápido, pero se imaginan que esté en la última página. Se van a tardar todo el resto de páginas que tenga el diccionario. Si tienen un índice, lo que van a hacer ustedes es verificar con cuál letra entra, cuál es la letra con la que comienza la palabra, ¿no? Y ustedes abren el diccionario desde esa letra. Y desde ahí es mucho más fácil encontrarlo.
Entonces, de esa misma manera funcionan los índices en la base de datos. Ok, y luego viene pues la parte de sinónimos. Lo que es la base de datos Oracle, nosotros podemos, entre esquemas, compartir objetos. Es decir, yo puedo compartir objetos y darle permisos de actualizar, de insertar, de eliminar, si quiero. Entonces, podría darse la coincidencia en la cual nosotros pues tengamos un mismo valor. Podría darse la coincidencia en la cual tengamos un mismo nombre de objetos. Entonces, nosotros necesitamos diferenciar eso dentro de nuestra base de datos para identificar de qué ese pertenece a otro conjunto. Entonces, lo que hacemos es darle un sinónimo. Un sinónimo es igual que un alias. Es decir, por ejemplo, a una tabla le ponemos un apodo. Así de simple. Ok, vamos a ver. Durante todo esto que estaba hablando, ¿hay alguna duda? ¿Puedo hablar? Ingeniero, me aclara qué es un objeto. Ok, objetos de la base de datos, estamos hablando de tablas, secuencias, índices, o sea, todos esos componentes, todos esos son objetos de la base de datos. Ok, ok. Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar y nos habla sobre lo que son las reglas de nomenclatura para tablas de columnas. Ok, entonces los nombres de las tablas y de las columnas, pues, deben comenzar por una letra, obligatoriamente. Tener entre 1 y 30 caracteres. Que eso que ven ahí no es una broma, tampoco un chiste. Literalmente, Oracle solo permitía 30 caracteres para las versiones menores a 12C. Es en serio. Entonces, cuando nosotros escribíamos un nombre para una tabla, debíamos ser muy ingeniosos, porque si no, nos íbamos a, por decirlo, comer todo lo que son los espacios de letras y ya no íbamos a poder colocar los nombres correctos. Ya para lo que son las versiones mayores a 12C, ya están disponibles 128 caracteres. Entonces ya tengo más facilidad para escribir nombres. Y ustedes dirán, ingeniero, ¿qué arcaico es eso? Bueno, pero es que nosotros no siempre tuvimos la oportunidad de tener procesadores potentes o tener lo que son las memorias o tamaños o espacios en disco que tenemos hoy en día. Entonces, la gente pues se limitaba a lo que podía, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, no sé, o bueno, es posible que vayan a escuchar sobre lo que son AS400. Esta es peor porque solo me permite creo que son tres caracteres. Entonces, con esos tres caracteres, ustedes tienen que ingeniárselas qué tipo de, o cómo le van a colocar el nombre a un tabla. Ok, luego de esta nos dice que contener solo letras de la A a la Z y pues esos caracteres especiales. No ser un duplicado de otro nombre de objeto propiedad del mismo usuario. Es decir, que no podemos tener dos objetos con el mismo nombre. Aquí se complicaron un poco, pero ese es. Yo no puedo tener dos objetos con el mismo nombre. Al igual que cuando defino nombres de variables o funciones o procedimientos, yo no puedo tener dos objetos con el mismo nombre. Es decir, aquí no se da lo que es la sobrecarga. Aquí no existe la sobrecarga.
no será una palabra reservada al servidor de Oracle. Es decir, una tabla no podría llamarse select, tampoco from o web. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Preguntas por respecto a esto? ¿No? Ok, entonces, entre los tipos de datos que tiene lo que es la base de datos Oracle y con la cual nosotros vamos a estar trabajando mucho más tiempo, va a ser varchar 2. ¿Sí? Que si se fijaron ayer, al varchar 2 nosotros debemos decirle un tamaño. Y pues ese está en un entero. ¿Sí? Entonces, estos son, esta es una variable o es un tipo carácter de longitud variable. El tamaño puede ser en char o puede ser en bytes. Es decir, si yo le digo 5 char, solo me va a permitir lo que son 5 letras. Pero si yo le digo 5 bytes, él va a revisar en memoria y me va a permitir solo agregar un tamaño de palabra de 5 bytes. ¿Sí? Es bien complicado. Y el tamaño máximo es de, si lo estamos haciendo con byte, sería de 4000 bytes. Es decir, si queremos almacenar, por ejemplo, una imagen, un documento, un archivo, una foto ahí, así como una cadena de caracteres, no vamos a poder. Está completamente amarrado a solo tener 4000 bytes. Entonces, hay otros que nos ayudan a suplir esa necesidad, como lo es el C-log, que es un charlog, y lo que es otro que se llama long, que ya lo vamos a ver también. Okay. Lo otro es un tipo char, que a este le decimos cuál es el tamaño. Entonces, este, al igual que nos dice, solo es un carácter. Perdón, solo son caracteres. Y pues, el tamaño del carácter va a depender de qué tamaño le coloque. ¿Sí? Y funciona igual a lo que hemos visto en Java, ¿verdad? Luego, el que conocieron ayer, que es number. ¿Sí? Number puede ir tanto así como decir, ok, number va a tener, ok, number va a tener lo que es una precisión y pues lo que es una escala. Entonces, estos son representación de números. Ok, cuando se refiere a precisión, son los números antes del punto. A la derecha, digamos. Y cuando hablamos de escala, estamos hablando de números después del punto. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, entonces los tamaños, el máximo, vamos a ponerlo aquí. El tamaño máximo pues sería de 38 números antes del punto
Y el de la escala, pues, sería de alrededor de 127 números por el punto. Ok, luego viene otro que se llama date. Pues este contempla los valores. Este es tipo fecha, donde sus valores comienzan desde el 4712. Vamos a colocar la flecha aquí. Del 01, del 01. O sea, 1 de enero del 4712 hasta el 31 de diciembre del 9999. Vamos a ver qué cuidado debo tener yo. Bueno, debo tener el cuidado de que, por ejemplo, si quiero colocar el año 1 o el año 1000, no voy a poder. Me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque su tamaño comienza desde el 4712. Entonces, son ese tipo de validaciones que debo tener en mi sistema, ¿verdad? Porque si no, me puede reventar mi base de datos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ingeniero, a ver, el tipo de fecha donde sus valores comienza desde el año 4712. Correcto. Pero, ¿y si queremos registrar el año en el que estamos? No, o sea... sí, pero es que este es antes de Cristo. Sí, porque ahí sí. Sí, yo entiendo. Sí, buena observación. Sí, es muy buena observación. Sí, entonces, este otro es después de Cristo. Ok, muy buena observación. Y luego, pues, el otro carácter que les mencionaba, que es long. Este lo vamos a usar junto con lo que es otro que se llama C-log. Bueno, ya lo vamos a hablar de él también. Que también almacena caracteres desde... No, es hasta 2 gigabytes, ¿no? O sea, algo más pesado que eso, la base de datos les va a reventar y les va a decir que no tiene el espacio disponible para poder almacenar. ¿El tipo chart tiene alguna limitación? Sí, Sí. el tamaño máximo es de... Okay, el tamaño máximo es de 2000 caracteres, hasta 2000 caracteres podría tener el chat. Ok, entonces, vamos a ver lo que es el C-log. Que este es muy utilizado cuando estamos trabajando con lo que es documentos. Es decir, ustedes necesitan almacenar algún documento, ya sea una imagen, ya sea un PDF, algún archivo RAR, pues lo hacemos dentro de lo que es el C-log. Ok, entonces el tamaño máximo que me permite este es de 4 gigabytes. Vamos a ver, almacena caracteres de hasta 4 gigabytes. Hasta 4 gigabytes.
Entonces, estos serían los... ¿Almacena caracteres o puede almacenar cualquier tipo de archivo? No, es que los archivos como tal no podemos almacenarlos. Ah, ok. Lo que sucede es que nosotros tomamos un PDF y de este pues nosotros lo serializamos, lo convertimos y obtenemos todos sus bytes. Entonces, esto se traduce en decir, bueno, voy a tener lo que es una transformación de 001 o su equivalente en lo que es la codificación en texto. ¿Sí? Sí. O sea, no es el archivo como tal el que almacena, sino que es su transformación en binarios. Por lo general, ese se utiliza para guardar imágenes, por decirlo así. Sí, sí, Ah, sí. Es decir, si ustedes quisieran almacenar una imagen, tendrían que almacenarla como un silo. ok. ¿Sí? Ok, existen muchos más. Por ejemplo, del varchar existe una variación que se llama nvarchar. Y su única diferencia es decir un unit code. Recuerden que en la tabla ASCII que tenemos nosotros, que es de solo 128 caracteres, pues nos abarca lo que son la ñ y palabras asentadas, con acento. Okay. Pero el Unicode también me permite tener almacenados, por ejemplo, símbolos de escrituras japonesa, china, o sea, ya es algo extendido. Entonces, también hay libertad de, si quieren usarlo, también. Existe el nvarchar, el nchar, el nclog, y existe otro que se llama row, que es así. Este ya son binarios puros. Esto lo que guarda es binario. Binario hasta 2 GB. ¿Sí? O sea, aquí sí ya podemos poner lo que son los archivos como tal. Bfile también. Este es binario de hasta 4 GB. Y van en eso. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Hay otro agregado que es como el date, que se llama timestamp. Ok, este es un poco complejo, porque aparte de guardarme lo que es el año, el mes, el día, me almacena lo que es la hora, minuto, segundo, segundo, y segundo en la cual se ejecutó lo que es una acción. Es decir, cuando usted lo manda a llamar, le almacena todos estos datos dentro de él. A diferencia del date, que solo almacena lo que es año, mes, día. Este es muy utilizado, el timestamp, cuando nosotros estamos trabajando con lo que son logs o auditorías, y en el cual necesitamos saber en qué momento un usuario realizó alguna acción. ¿Sí? Ok. Hay unas variaciones también que son intervalos por años, intervalos por días y por zona horaria, porque también se puede trabajar con lo que es la parte de la zona horaria. Pero esos ya son un poco más avanzados y no los vamos a ver por metido, solo me los menciono. Ok, ¿preguntas? Referente a los que guardan tipo binario, eso hace lo mismo que lo que hace es que el archivo lo convierta a binario. Sí, este es binario puro, es decir, aquí sí ya va el archivo como El mencionaba. archivo puro es binario. Oh, Ajá. ok. Y acá no, acá lo que va son un arreglo así de caracteres. Por ejemplo, cuando usted toma una
una imagen y le da clic derecho, abrir con Notepad o WordPad o otro, se fija que le abren un montón de caracteres. Correcto. Entonces, esos serían los que ustedes guardarían en el Zilog. Ok. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que son la parte de restricciones, ¿sí? Que es necesario que las conozca también. Las restricciones, pues, podríamos decir que son igual a lo que son reglas. Hay muchas, pero vamos a concentrarnos en las principales. Bueno, entonces, ¿para qué me sirven a mí? Estas resguardan lo que es la consistencia e integridad de la información. Bueno, mejor dicho, de los datos, ¿verdad? De los datos. Sí, porque lo que nosotros almacenamos en la base de datos son datos. Cuando nosotros los consultamos ya son información. Entonces, una de ellas es not null, que la vimos ayer, que es que no me permite que mi columna se almacene con valores nulos. Es decir, tiene que tener un valor. Forzosamente tiene que tener un valor. Luego, ok, vamos a colocarle aquí, le voy a colocar obligatoriamente la columna debe tener un valor. Okay. Lo otro, lo que es el unique, permite tener valores únicos para una fila. Es decir, si en una columna yo le agrego y le digo, ok, número de celular es unique, quiere decir que ninguna otra fila puede tener ese mismo número de celular. Solo lo puede tener una persona. Entonces se lo voy a apuntar aquí en el ejemplo que les di, para que se acuerden. Ejemplo, indicar que en una tabla, su columna teléfono solo podrá tener un teléfono por fila y este no se podrá repetir en otro. Ok. Lo otro es el primary key. Que este pues ya lo vimos ayer y indica que las columnas son clave o identificador de la fila. Luego lo que es el foreign key, que lo que hace es indica la referencia de una columna con valores en otra tabla, que funciona igual a lo que estuvimos viendo cuando hicimos la transformación del modelo conceptual o el modelo relacional. Sería la llave foránea, ¿no? Sí, foreign key, sí, es la clave foránea que estuvimos trabajando. Entonces, por último, antes de que termine la clase, el check, ¿no? Es una condición que debe cumplir el dato que se almacena en una tabla. Por ejemplo, una condición de check podría ser que nosotros tengamos una columna de fecha de nacimiento e indiquemos con un check
que sus valores deben ser mayores a, por ejemplo, no sé, digamos 1980, 01, 01. Entonces quiere decir que una columna con este check no va a permitir ningún otro dato cuyo dato sea menor que esta fecha. ¿Sí? Ok, lo vamos a ver en acción, ¿verdad? Pero me interesa mucho que veamos la parte conceptual, porque si no, se les olvida cuando tienen referencia donde sacar. Después, cuando solo ven las consultas, no se acuerdan qué era cada una de las cosas. Bueno, pero estamos claros, ¿verdad? Ingeniero, para crear entonces las claves compuestas, entonces nos va a permitir seleccionar varias veces la opción de primary key. No. Ok. No. Usted dice, por ejemplo, que yo diga número, cuenta y que diga hay identidad. Supongamos que a este yo le digo, lo voy a colocar aquí, primary key, y aquí primary key. Eso. Sí, o sea, para convertirla en llave compuesta, ¿cómo haríamos entonces? Aquí lo que se hace es decir, crear un constraint. Le damos un nombre al constraint, por ejemplo, alumnos, bajo PK, le colocamos ahí una nomenclatura para saber qué es. Y le decimos que va a ser primary key. Y entre paréntesis le decimos, ok, necesito el número de cuenta, coma, identidad, como identificadores de esta tabla. ¿Sí? Pero eso es algo que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Eso es algo que vamos a estar haciendo en casa. Bueno, si no hay más preguntas, pues sería todo por hoy y continuamos mañana. Listo, listo. Listo, buenas noches.